Familia, bienvenidos a Volviendo a la Esencia Podcast. Gracias por darle play a este episodio brutal de Vibe Podcast. No sé dónde nos estás mirando, si es YouTube, Spotify o Apple Podcast o Google Podcast o desde la televisión, el celular o... A mí me da un poquito de miedo los que nos miran por tele. No por tele, siempre decía eso. Porque, como siempre digo, la gente no tiene teles pequeñas. Claro. Tienen unas teles que teles. vos... Teles, así, Claro. y bueno... Y hasta todas nuestras imperfecciones ahí. Hasta nuestra conciencia nos ven ahí. Literal. Cada granito que nos sale. Cada poro que tenemos. Pero bueno, está bueno. Está bueno. A mí me gusta así. Porque... En este podcast nosotros aquí somos como somos. O sea... Es lo que hay. Esto es lo que hay, esto es lo que podemos ofrecer, esto es lo que tienen. Y ahí va. Pero contentos. Pero... ¿cómo se dice? No, es mucho pero es trabajo honesto. pero Hoy bueno. Estamos emocionados. Hoy sí. Hoy acá estamos... en Oklahoma City estamos con nieve. Hoy, en este mismo momento que estamos grabando, que son las 10 de la mañana, estamos con nieve. Está nevando. Estamos bajo alerta de tormenta invernal. Sí. No sé dónde estás viendo esto. Si estás viendo... del sur del país, del mundo, de la zona de Sudamérica y todo, hace calor. Hace calor pero tropical. Aquí donde estamos hace mucho frío, hoy estamos con mucha nieve. Esta semana tuvimos una sensación térmica de menos 20 grados. O sea, frío. Yo no salí de mi casa. Yo me quedé acá. A mí acá. me encanta, yo sí. Como un oso polar invernal. Andrea no se mueve cuando hay tan frío. Pero bueno, ahí ojalá pudieran ver cómo está cayendo la nieve. Está muy lindo, muy lindo. Y bueno, muy contentos por el tema de hoy. Vamos a saltar al tema. Preparen sus notas, sus lápices, sus corazones. Porque yo estoy seguro que Dios nos va a hablar una vez más. A mí lo que me encanta de Dios, y siempre lo recordamos, es que qué lindo es saber que tenemos a un Dios que habla. Un Dios dinámico, ¿verdad? Dinámico, ¿no? Que es esta semana escuchaba, creo que el pastor decía, tu papá, decía como la presencia de Dios es tan dinámica, que nunca es igual, que nunca es lo mismo, que con Dios siempre es dinámico. O sea, es un Dios que constantemente está en movimiento y Dios siempre está hablando. Amén. Dios siempre está queriendo hablar, Dios siempre está queriendo revelarse, pero muchas veces nosotros somos los distraídos. Los que no escuchamos. Los que no sabemos escuchar. Pero que eso tiene que ser de tanta paz a nuestros corazones. Saber que Dios te escucha y te responde, ¿eh? La Biblia lo recuerda una y otra vez. Vemos en Juan que habla de Jesús. Dijo, cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo lo haré. Yo lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea que la palabra nos dice que cuando pedimos algo... en el nombre de Jesús, obviamente, si eso se alinea a la voluntad de Dios, no es que, Señor, quiero ahora una pizza, que no. Claro, que caiga del cielo. Cuando es algo que de verdad está en el corazón de Dios, Jesús prometió que Él lo iba a hacer. Amén. Y hoy queremos hablarte un poquito de esto, porque si habrás visto el título de este episodio, vamos a hablar un poco sobre las incertidumbres que pasamos en la vida. Así es. Ahora estamos, empezando un nuevo año. Si estás viendo esto, cuando lanzamos esto, está saliendo a principios de año, el 2025. Y uno se prepara para muchas cosas en la vida, pero nunca podemos prepararnos bien para esos momentos difíciles que van a llegar. Todos tenemos momentos de incertidumbre. Estamos listos muchas veces para enfrentar esos momentos de dolor, de incertidumbre. Por eso son de incertidumbre, porque no estábamos listos, porque no sabíamos que iba a llegar, porque no sabemos ahora qué hacer en medio de ese momento. No entendemos el proceso, pero nosotros siempre recordamos que no entender lo que está pasando no quiere decir que Dios no está obrando. Wow, qué hermoso saber eso. Recordar esto, de que aunque yo no entienda, porque a veces mentalmente no entendemos lo que está pasando. Ajá. Pero eso tiene que recordarte a vos y a mí que aunque yo no entienda, Dios sigue obrando. Él sigue trabajando. Hay veces que Dios te pide que dejes cosas o que quites cosas de tu vida que Él te dio en otro momento. Es cierto. Y eso es difícil. Pero hay veces que Dios te pide de vuelta cosas que Él ha entregado en tus manos. O sea que pueden haber cosas que Dios te
te las da y luego te las pide de vuelta. Claro. ¿Y ahí qué hacemos? Ahí sí que entra incertidumbre. Bueno, eso le pasó a Abraham. Claro. ¿Verdad? Le dio al hijo de la promesa, que Claro. supuestamente era el hijo del que iba a venir El toda heredero. el heredero. Y luego a los años Dios le pide otra vez, dame a tu hijo. Como en ese momento Abraham, como decís, no entendía lo que Dios estaba Claro. haciendo. Pero ¿Cómo entendés eso? a mí me encanta porque a Abraham capaz no entendía mentalmente, lógicamente, pero vemos en la Biblia que él confió en Dios Sí. y fue Sí, sí, y sí. lo hizo. Ajá. Luego en el Nuevo Testamento vemos que en Hebreos creo que recuerda el autor de que Abraham lo iba a hacer creyendo que Dios podía resucitar a su hijo entre los Qué muertos. increíble. A ver, yo creo que cuando la incertidumbre es grande en nuestras vidas, lo único que puede traer respuestas es una confianza ciega y dependiente en Dios. Claro. Porque eso es lo que Abraham no entendió, pero confió. Y la confianza trae respuestas. O sea, él en ese momento lo que hizo fue activó su fe Sí, y esa fe le hizo activar esa promesa que Dios tenía para Totalmente. él. Porque muchas veces hay promesas que Dios tiene para nuestras vidas, pero las promesas se activan por la fe. Por eso dicen Hebreos, por la fe heredaron las promesas. Muchos de nosotros tenemos promesas de parte de Dios, como Abraham tenía esa promesa de que a través de él iba a ser benditas todas las naciones de la tierra, Sí. pero él tuvo que primero activar su fe. claro, totalmente. Y lo que nos ha llevado a inspirarnos en este episodio, pueden encontrarlo en el capítulo de Jeremías 33. Yo sé que muchos conocemos un famoso versículo de Jeremías 33, ¿Verdad? pero queremos contarte un poco de lo que estaba pasando con Jeremías en ese momento, porque de repente Jeremías, él estaba preso por predicar la palabra de Dios, por dar profecías en el mismo templo de Jerusalén. O sea, imagínate, le metieron preso en el templo por predicar. El Jeremías tuvo un ministerio muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Y dice que en Jeremías 33 viene la palabra del Señor a Jeremías por segunda vez. Dice, mientras aún él estaba detenido en el patio de la guardia, y le dice lo siguiente: así dice el Señor que hizo la tierra, el Señor que la formó para establecerla. El Señor es su nombre. Versículo 3. Clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Ese es el pasaje que queremos estudiar hoy. Bien, qué lindo. Ahora, todos conocemos ese. Clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas. Y uno dice, Señor, yo clamo, responde. Pero a veces no sabemos el contexto de cuándo Dios le dio esto a Jeremías. Como dije recién, cuando Dios le dio esta palabra a Jeremías, primero Jeremías estaba preso en el patio del templo. Es como que a un pastor lo ponen preso en su misma iglesia, imagínate. Estaba en un momento de diciendo, Señor, pero si yo prediqué lo que vos me dijiste y me metieron Claro. preso. O sea, era un momento difícil. Y no solo eso, en esa época Jerusalén estaba sitiada por Babilonia. O sea, que la caída de Jerusalén iba a ser en cualquier momento. Ya los de Babilonia estaban rodeando Jerusalén, listos para atacar. Ahora, mira lo que pasó. Ya estaba por caer Babilonia, ya todos sabían que... Jerusalén, perdón. Ya estaba por caer Jerusalén. Todos sabían que Babilonia iba a invadir y iban a tener que ser exiliados la mayor parte. Y en ese momento de tanta incertidumbre, Jeremías estando preso, con todo Jerusalén rodeada de los ejércitos de Babilonia, sabiendo que ya todo iba a ser entregado, viene la palabra de Dios a Jeremías y mira lo que Dios le dice. En el versículo, en Jeremías capítulo 32, uno antes, Dios le manda a Jeremías a comprar un terreno. O sea, a comprar un ¿Qué pedazo de versículo es tierra. eso? Jeremías capítulo 32, versículo 6 dice, 32. entonces Jeremías dijo, vino a mí la palabra del Señor y me dijo, Hanamel, hijo de tu tío Salum, viene a verte y te dirá, cómprate el campo que tengo en Anatot, porque tú tienes el derecho de rescate para comprarlo. O sea, atendé eso. Uno a veces lee esta historia y dice, mira, compré un terreno, qué bien. No. Dios le mandó a comprar un terreno a Jeremías cuando Jerusalén estaba a punto, y todo alrededor estaba a punto de ser tomada por el gobierno y por el imperio de los babilónicos. Y yo me imagino la confusión de Jeremías como diciendo, Dios, espera un poco. ¿Para qué voy a comprar un terreno hoy si mañana mi terreno va a pasar a ser nombre de los de Babilonia? No Claro, tiene sentido. no ¿Para qué voy a... tenía algo ilógico. Señor, esto es
esto es ilógico. Es como que, yo no sé, yo trato de pensar forma, pero es como que de repente tú tienes que mudarte de un país a las fuerzas por alguna cuestión A o B motivo, que tienes que salir de ese país y un día antes de tu vuelo Dios te dice, compra un terreno en este país. Sí, pues Señor, estoy ahorrando para el donde me voy a ir porque no tengo nada allá. Es cierto. O sea, era un paso de fe increíble. Obviamente, en ese mandato de Dios a Jeremías, era como una pestaña al futuro de que Dios le estaba diciendo, mira, así como tú compras, llegará el momento donde van a volver mi pueblo a Jerusalén y van a volver a comprar terreno y se va a restablecer la paz. Mira. Pero en ese momento no había nada. Entonces, imagínense la confusión en Jeremías, o como dijimos hoy, la incertidumbre. Claro. Señor, ¿por qué? ¿Cuántas veces nos preguntamos esas preguntas? No, Señor, ¿por qué? O cuando Dios te manda a hacer cosas que como dijiste, que no tienen sentido. Porque hay veces las veces que Dios tal vez nos pide hacer cosas que no tienen lógica, que no tienen sentido, como a Jeremías que le dijo comprar un terreno en un lugar donde estaba por ser totalmente tomado por los babilonios. Claro, no tenía sentido. Y no solo eso, Jeremías no solamente compró el terreno, sino que hizo pública su compra. O sea, no es que voy a comprar pero en secreto, porque si se enteran se van a burlar de mí. No, él agarró y llamó a todo el pueblo que estaba ahí y hizo pública la compra de su terreno. O sea, hizo público su fe y su confianza en Dios. Aún capaz sin entender cómo iba a suceder todo en el futuro. Por eso es bueno recordarnos que a veces creer y obedecer las promesas de Dios en el momento se ve ilógico. En el momento parece que no tiene sentido, pero en el futuro veremos los frutos. Wow, muy bien. O sea, ¿cómo clamamos entonces en los tiempos de incertidumbre? Primero siendo obediente a lo que Dios te mandó hoy. En el momento capaz no va a tener sentido. Pero recordarte que muchas veces Dios nos manda a hacer cosas que no tienen lógica para nosotros hoy, pero mañana vamos a ver su mano poderosa obrando en eso. Bien. Entonces, capaz la pregunta para ti, para mí hoy, en este año, es ¿qué paso de fe tengo que dar como Jeremías? ¿Qué Dios me está mandando a hacer que no lo hago porque no entiendo cómo? Y también a veces dar estos pasos de fe, obviamente uno va a tener miedo, porque imagínate ponerte en el lugar de Jeremías. Él habrá tenido, tal vez no dice la Biblia, pero me imagino que habrá habido temor en su corazón de, o sea, ¿cómo voy a hacer para comprar este terreno? Estamos siendo atacados por los de Babilonia. Pero ese paso de fe, ese riesgo, eso es un paso para activar tu fe de una manera increíble. Es que, ¿sabes? Tomar riesgos. Claro, es que la realidad es esta, amor. Siempre la obediencia a Dios va a ser un riesgo a nuestra comodidad. Wow. ¿Ok? Recordar eso. La obediencia a Dios siempre traerá un riesgo a nuestra comodidad. Entonces, cuando tú estás por hacer algo y tú sientes, híjole, este riesgo está arriesgando mi comodidad y mi seguridad, es porque probablemente Dios te está llamando a serle obediente, para que tu seguridad venga siempre de Él. Hay veces que estamos tan seguros, todo está tan bien, y Dios trae situaciones para que te incomoden. Claro, para que nos incomoden, y esa es una oportunidad de poner nuestra confianza en Él. Totalmente. Fíjate que esta decisión para Jeremías no fue fácil, porque él era un hombre como vos y como yo. Incluso en el mismo capítulo, en Jeremías capítulo 32, los próximos 10 versículos después de comprar el terreno, es una oración que Jeremías hace. Lo pueden ir a leer desde el versículo 17 en adelante, y él empieza: Señor, tú hiciste los cielos y la tierra. Señor, para ti no hay nada imposible. Y él estaba como recordándole a Dios: Señor, para vos no hay nada imposible. Pero en realidad se estaba diciendo: Dios, yo creo que vas a hacer algo. Porque encima él termina su oración en el versículo 25 de Jeremías 32 y dice: Tú me has dicho, oh Señor, compra el campo con dinero y llama a testigos, aunque la ciudad sea entregada en mano de los caldeos. Como diciendo: Señor, yo te hice caso. Claro. Tú dijiste. Señor, vos dijiste, la ciudad va a ser entregada, pero yo hice. O sea que él estaba como en un momento de: Señor, ¿qué hago? O sea, ahora ya hice. ¿Qué hago ahora, Señor? ¿Cómo? Él estaba clamando en su incertidumbre. Y esto es lo que Dios siempre te va a responder en los momentos de incertidumbre. Hay 3 cosas que Dios siempre nos va a responder en los momentos de incertidumbre. 3 puntos claves. Lo primero que Dios le respondió a Jeremías
podemos ver En el 26. en el capítulo, y esto ya estamos en Jeremías 33. No, en el 32 no todavía. No, en Jeremías 33, ok. Versículo 2, miren lo que el Señor, lo primero que le recordó, le dijo: así dice el Señor que hizo la tierra, el Señor que la formó para establecerla, el Señor es su nombre. O sea, lo primero que Dios hace con nosotros en los momentos de incertidumbre, nos recuerda quién Él es. Wow. Dios te recuerda que Él es el Señor, que ese es su nombre, que Él es el gran yo soy. Cuando Jeremías le dijo: Señor, y cuando tú y yo oramos, ¿cómo hacemos? ¿Qué hago? ¿Dónde voy, Señor? No entiendo. Lo primero que Dios te recuerda es: yo soy. Lo mismo le dijo a Moisés: Ay, me encanta esa yo historia. soy. O sea, lo primero que Dios te va a recordar es que tú vuelvas a poner tu perspectiva a quién es el Dios que tenés en los cielos. Eso, o sea, que eso yo siempre tengo en mente, de que muchas veces Dios no te va a decir lo que Él va a hacer, porque no le dijo a Jeremías en ese momento todo lo que Él iba a hacer, pero Dios siempre te va a revelar quién es Él. Así es. Lo mismo pasó con Moisés. Moisés, vemos que muchas veces le dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir delante del faraón? Soy tartamudo. Soy difícil de hablar, no puedo. ¿Y cómo? ¿Y qué le voy a decir al faraón? Y en todas las veces que Moisés miraba sus inseguridades, Dios apuntaba el foco hacia él mismo. Sí. Dios le decía: yo estaré contigo, yo te daré las palabras, decirle quién soy yo, que soy el yo Wow. soy. Amén. Todo el tiempo que Moisés miraba hacia adentro, hacia él mismo, como muchos de nosotros, todo el tiempo miramos hacia nosotros y decimos: ¿quién soy yo? ¿Cómo lo voy a hacer? Dios te dice: yo soy el Señor. Claro. Confía en mí, descansa en mí. Qué lindo de recordar. En los momentos de incertidumbres, no busques respuestas en ti. No mires hacia adentro. Mira hacia afuera. Mira quién Él Hacia es. arriba. En Jeremías 32, 26, después de que Jeremías terminó de orar, Dios le dice: yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? O sea, Dios quiere poner a Jeremías la perspectiva de recordarle a él quién es Dios. A veces los momentos de incertidumbre se hacen tan difíciles porque nos olvidamos que tenemos a un Dios todopoderoso, que no hay nada imposible. A veces la razón es esa, amor, porque nos metemos tanto en la incertidumbre que yo me olvido quién está arriba mío. Como dijimos recién, es cuando Dios le llama a Moisés, y Moisés le dice: pero Señor, yo soy un tartamudo, yo no sé ni hablar. Y me encanta lo que Dios le responde, porque Dios le dice: Moisés, ¿acaso yo no hice tu boca? O sea, Es cierto. yo puse tu boca, Moisés. Para mí no hay nada imposible. Entonces, en los momentos de incertidumbre, ¿cómo clamamos? Primero recordándonos ¿Quién es Dios? Él es Jehová, el gran yo soy, el único Y Dios. eso te tiene que dar tanta paz. Totalmente. Porque saber quién es Dios y que Él está sentado en el trono y que Él es el Todopoderoso, eso ya está. ¿Qué más podemos pedir? Nadie lo quita de su trono. Así que eso es lo primero. Sí. Lo segundo que Dios le dice a Jeremías, y es lo que nos está diciendo a ti y a mí en los momentos de incertidumbre, es lo siguiente: clama a mí. O sea, primero Dios le dice: yo soy el Señor. Y segundo, no le explica cómo va a ser. Solo le dice: clama a mí. Clama a mí. Esto a mí me lleva a pensar y a decir lo siguiente: que la respuesta a todas nuestras incertidumbres e incógnitas en la vida siempre la vamos a encontrar en la oración. Y las incertidumbres y los momentos difíciles que pasamos en nuestra vida son una invitación de Dios a que clamemos a Él. Dios le dijo a Jeremías: clama a mí. Clama a mí. Esto es una invitación para ti y para mí, que la respuesta y la invitación de Dios es siempre la misma. Clama a mí. Búscame. Búscame, llámame. Pide y se te dará. ¿Entendés? Sí. Te das cuenta que en toda la Biblia Dios, cuando estamos en un momento de incertidumbre, Él dice: orá, búscame, clama. No. Porque en el clamor y en la oración es donde vamos a encontrar esa respuesta. Es cierto, eso. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces nuestras oraciones no son un clamor? Totalmente. ¿Cuándo fue la última? Este mensaje tanto me desafió porque muchos de nosotros nos conformamos con una oración que no es un clamor. Hay que distinguir Y hay eso. cosas en nuestras vidas que solamente van a mover el corazón de Dios con clamor. Totalmente. Porque ahí dice: clama a mí. Claro, no le dijo: ora, echa una oracioncita y Sí. yo ahí te explico lo que va a pasar. No.
clama. La palabra clamar en el hebreo significa invocar con urgencia Ya. o con desesperación. Esto me da a entender, amor, que hay veces que no entendemos lo que Dios está haciendo porque no clamamos. Oramos. ¿En qué sentido? Señor, ahí ayúdame si podés. Ahí, Señor, te pido que hagas. No. Pero el desesperado clama. O sea, el clamor es un clamor desesperado, como Claro. una oración con desesperación. Claro, y no solo de decir con la boca, gritar, y Dios, no. Sino que el clamor es aquel que invoca el nombre de Dios y lo busca con urgencia día tras día y con insistencia. Eso. Señor, acá estoy otra vez. Ya. Señor, yo no entiendo, pero vos me dijiste clama, Señor, yo vuelvo a clamar, Señor, yo vuelvo a pedir. Esa urgencia, por eso la urgencia y la insistencia son clave en nuestra vida de oración para su efectividad. Si querés que tu oración tenga frutos, debes empaparla de urgencia y de insistencia. Fíjense que en Isaías, Qué bueno, cuando qué bueno. Dios le llama la atención al pueblo de Israel, porque el pueblo le dijo al Señor, Señor, nosotros ayunamos y vos no haces nada. Y Dios le dice, espera un poco. Si ustedes quieren que el cielo atienda su clamor, ayunen, le dijo. Pero no como están ayunando hoy. O sea, pero hay una verdad muy, muy fuerte ahí. Dios dijo, si tú quieres que el cielo atienda tu clamor, ayuna. El ayuno, y podemos hacer todo un episodio de esto, pero el ayuno es un tipo de clamor. Porque cuando Ya. tú estás ayunando, Es tú le estás cierto. diciendo a Dios desesperadamente, Señor, más que mi pancito rico, más que mi comida, Señor, yo te busco, yo clamo. Wow, ¿Me entiendes? es Creo cierto. que la invitación de clama a mí no es oren. Y cuando oran, no, clama a mí es búsquenme con urgencia, con desesperación. Qué increíble. Me gustó mucho eso que dice, la respuesta a todas nuestras incertidumbres e incógnitas la encontraremos siempre en la oración. Siempre. Porque muchas veces tratamos de en esos momentos de incertidumbre, de dolor, buscar la respuesta en tantas otras cosas y nuestra última opción es la oración. Sí. Siendo que esa es la primera. La respuesta a todas nuestras incógnitas en la vida siempre van a estar en la oración. Claro. O sea, ahí intensifica tu vida de oración. Ese fervor ardiente es el clamor. Porque el clamor, y ahora vamos a hablar de esto, pero el clamor a Dios no solo es porque Dios te va a responder, pero a veces cuando clamas a Dios te descubres a ti mismo también. Por ejemplo, Dios nos llama a clamar y a orar sin cesar. Y a veces uno pregunta, pero ¿por qué Dios? Si yo ya te pedí una vez, ¿por qué tengo que pedirte tantas veces? Es como Sí. que uno piensa que Dios está en el cielo y dice, a ver, si Jorge ora 47 veces por ese motivo, yo le voy a responder. Sí. No, Dios no está así. Primero hay que entender que hay una guerra espiritual. Que a veces Dios ya dio la respuesta, pero hay una guerra que se está librando por tu respuesta en Sí. el mundo espiritual. Sí. Como le pasó a Daniel, que él oró 21 días y vino el ángel y le dijo, desde el primer día ya estaba cocinado. Pero estuve peleando con el príncipe de Persia, le dice en Daniel capítulo 20, pueden ir a leer capítulo 10. O sea que en otras palabras, hay guerras que se están librando en el mundo espiritual. Wow. La segunda razón por la cual Dios nos llama a insistir en la oración es porque cuando clamamos una vez tras otra, eso madura nuestra fe y madura nuestra confianza en Él. Y nuestra dependencia también. Claro, nuestra Porque dependencia. para mí la oración es como esa... darte cuenta cuánto dependes de Dios. Totalmente. Porque si no oras, si no clamas, es como que pones toda tu esperanza en ti mismo, en En lo que vos. vos podés lograr, en lo que vos podés hacer. Pero la oración es decir, yo no puedo, pero tú sí puedes. Claro. O sea, Amén. el poder, toda la fuerza está en vos, por eso oro. El que Claro. no ora, hay mucho orgullo. Si no oramos, hay orgullo en nuestro corazón. Totalmente. Ahora, imagínate, amor, ¿en qué mundo viviríamos si Dios nos respondería que sí a todo lo que oramos por la primera vez? O sea, imagínate cómo se vería el mundo Dios mío. si tendríamos las respuestas de sí a todas nuestras oraciones de la primera vez que oramos. Sería un caos. Yo doy gracias a Dios que Dios no responde a todas nuestras oraciones. Y a veces en el clamor continuo, uno llega a un día donde dice, ¿por qué estoy orando por esto? Claro. Nada que ver. O sea, el clamor continuo filtra tus oraciones. Eso es otro motivo Bien, grandísimo bien, para bien. esto. Pero
Y por último, el último punto, y es lo próximo que Dios le dice a Jeremías, primero le recuerda quién él es, segundo le da una invitación y le dice, clama a mí, y tercero le da una promesa. Bien. Ok, le recuerda quién es, le da una invitación y le da una promesa. ¿Y cuál es la promesa? Dios le dijo, yo te responderé. Wow. O sea, qué lindo. Menos mal el versículo no se queda, clama a mí, Jeremías. Y ya, silencio. Claro, No. le da esa esperanza Claro. de que Él te va a responder. Qué lindo. Dios le dijo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. No solo te va a responder, te va a enseñar. Claro, Dios Te va a siempre hace mucho más. más cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Y me encanta porque Él dice, yo te responderé. No dice, voy a mandar un ángel ahí o no, o te va... No. Yo mismo. Yo me voy a Wow. encargar de responder. Dios mismo te va a responder. Ahí está. Wow. Por eso vemos los versículos lindo. como Mateo 7:7. Jesús dijo, pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Cuando Jesús enseñó sobre la oración, que hay que ser constante, enseñó la parábola de la viuda insistente. Y Él mostró cómo la oración tiene que ser continua delante de Él. En primera de Juan 5:14 leemos, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Qué versículo. Me encanta. Entonces, esto me recuerda a mí y a ti, para ir terminando, que si aún en tu vida de oración, si tu vida de oración no te apasiona, es porque aún no estás orando por las cosas que son la voluntad de Dios. Wow. ¿Por qué? Eso está bueno. ¿Por qué? Porque cuando tú oras por la voluntad de Dios, se cumplen. Imagínate cómo te va a apasionar orar si cuando tú oras se empieza a cumplir. Ay, no, imagínate. Todo lo que oras se cumple. Claro, eso sería... Te apasionaría orar, pero a veces no nos apasiona orar porque nada de lo que oramos se cumple, porque nada de lo que pedimos es voluntad de Dios. ¿Entendés? Entonces, para mí, creo que esta última parte, cuando Dios le dice a Jeremías, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes e inaccesibles. Y esto me recuerda, y quiero recordarte a ti y a mí, a todos los que están viendo esto, que esas cosas grandes e inaccesibles que Dios nos va a enseñar, 90%, o voy a decir 100% de las veces, no es la respuesta que tú quieres oír. No es eso que tú estás tanto queriendo escuchar de Dios. No es los misterios del Apocalipsis y qué va a pasar después de que muera. Porque algunos agarran este versículo y Dios me va a mostrar cosas ocultas del mundo espiritual y de los cuántos ojos tienen los ángeles. Nos volvemos tan místicos con esas cosas. Claro, no, las cosas ocultas, grandes y ocultas, que Dios te va a mostrar, tiene un nombre. Se llama Jesús. Tal cual. O sea, que todo clamor genuino de nuestro corazón, la respuesta va a ser siempre conocer más a Cristo. Yeah. Eso es lo grande e inaccesible que tú y yo no conocemos. Claro, ¿sabes por qué? Porque a veces muchas personas, muchos cristianos se pasan la vida tratando de solucionar misterios del qué sé yo, de cómo va a ser allá y el cielo y el infierno, que está bueno, o sea, no estoy en contra. Pero muchas veces pasamos una vida tratando de buscar cosas que no son Cristo. No. ¿Verdad? Y Dios quiere estas cosas, como dice acá, grandes e inaccesibles que tú no conoces. Hay tantas cosas de Cristo que aún no conocemos, que esas son las cosas que tenemos que perseguir. Claro. Eso es lo que yo quiero conocer. Eso es lo que tenemos que conocer, más de Dios. Sí. Jesús dijo, esta es la vida eterna, que conozcan a Dios, al Padre y al Hijo a quien Él ha enviado. No dijo, esta es la vida eterna, que tengan más revelación de cómo va a ser el cielo. No, o sea, quiero que... Yo sé que en momentos de incertidumbre levantamos clamores a Dios, como por ejemplo, no sé, estás pasando por un momento de incertidumbre de salud y tú estás levantando un clamor por sanidad. Y la respuesta que tú quieres oír y que yo quiero oír, que todos queremos oír es, voy a sanarte, así y así. Y a veces Dios no responde a ese clamor, pero te responde a tu clamor mostrándote más de Él. Yeah. Como le dijo a Moisés. Moisés le dijo, Señor, ¿cómo le voy a convencer al pueblo de Israel? ¿Cómo le voy a convencer al faraón? Yeah. Y Dios le dijo, espera un poco, yo soy. Dios le mostró más de Él. Le dijo, a Abraham, a Isaac y Jacob no me revelé por nombre, pero a ti te estoy dando mi nombre. Sí, o sea, así es. Siempre lo grande e inaccesible no es la respuesta a nuestro clamor, es más de Cristo. Yeah. Por eso el apóstol Pablo, y terminamos con este versículo, en Colosenses 1, 26 al 27, él dijo, es decir,
el misterio que ha estado oculto, vean esa palabra oculto, desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A estos Dios quiso dar ¿a qué? A conocer. Conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y cuál es lo oculto? ¿Cuál es la riqueza? ¿De quién está hablando? Y él termina diciendo que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. Qué versículo. O sea, Pablo dice, Wow. ¿sabes? Eso que estuvo oculto por generaciones, eso inaccesible y grande que tú y yo nos conocemos, siempre fue Cristo. O sea, ese misterio de los cuales los patriarcas, Abraham, Isaac, Todos. Moisés, todos esos hombres, como el misterio que ellos estaban, era Cristo. Eso grande y oculto eres Cristo. Wow. Cuando Dios le dijo Qué a increíble. Jeremías, te iba a mostrar cosas grandes y ocultas, le estaba mostrando profecías que apuntaban a Cristo. Sí. A Isaías, a Sí. Cristo. Elías, a Cristo. Todo apunta a Cristo. Entonces, mi vida de clamor en la incertidumbre debe llevar a conocer más a Cristo. Si estás pasando por un momento de incertidumbre, aprovecha para levantar un clamor a Dios, para conocer más a Jesús. Sí. Él te va a recordar quién Él es. Él te va a dar una invitación que es clama a mí y Él te va a dar una promesa que Él te va a responder. Amén. Así que oramos que en este año puedas apasionarte más por tu vida de oración, Amén. intensificar tu clamor, porque sé que en este momento hay cosas que estás necesitando, que estás queriendo, que estás buscando una respuesta. Y todo eso está en el clamor. Amén. Amén. Wow, qué lindo. Brutal episodio. Brutal episodio. Esto me encantó. anima a seguir clamando. Voy a ir a clamar. Clamar. Hashtag ¿Cuál yo es? clamo. Ok, me gusta. Hashtag yo clamo. Hashtag yo clamo. Vamos a poner todos los comentarios. Pero Hashtag vayan a clamar, yo- no se queden ahí. Claro, yo clamo y me voy a ver Netflix. No, a clamar todos. Hashtag yo clamo. Bueno, familia, gracias por escucharnos hasta el minuto 31. Qué lindo. Le mandamos un gran abrazo. Gracias por ser parte de BAE Podcast, los BAE Lovers. Los Les Bae queremos Lovers, mucho. Les amamos. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Chao. Chao, chao.